a partir de este momento, llega el momento donde nos hacemos muchas preguntas, pero no voy a adelantar nada. Simplemente vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra profesora en filosofía, Angie Nievas Aguilera, que hoy se trae invitadas. Fuerte ese aplauso, por favor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nils? Muy bien. ¿Sí? Ansioso. ¿Sí? Sí. Bueno, preparé como todas las veces que vengo, con mucha responsabilidad el programa, la columna, ¿tá? Porque la entiendo como un espacio de responsabilidad. Así que estamos aquí, muchas gracias. Traje invitadas hoy. Sí, veo, estaba corrigiendo un problemita, un pequeño problema técnico que nos metía ruido. Ahora sí, ¿querés presentarla, por favor? Claro que sí. Hoy, bienvenida Nati. Nati nos acompaña acá, Nati Suárez Díaz, porque tenemos muchísimas cosas para contarles y para hablar y para generar el espacio de responsabilidad y cuestionamientos, ¿verdad? Bien, perfecto. Nati. Bueno, buen día a la audiencia de Viva la Mañana. Gracias, Angie, por la invitación. Gracias, Nils. Por favor. Y bueno, acá estamos para hablar un poquito de lo que se viene el 28 de junio. Y bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con identidad de género y diversidad sexual. Perfecto. Bueno, comencemos entonces. Me gustaría, si tenés algo preparado, si trajiste algo preparado, sí. Que comencemos ya, porque todas estas cosas son realmente interesantes y hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Por supuesto. Bueno, justamente en conversación con Natalia y demás, y en todo esto que viene sucediendo y acaeciendo en nuestra sociedad, las cuestiones colectivas, individuales, las cuestiones como el género y demás, ¿no? Uh-huh. En estas construcciones sociales e históricas, ¿tá? Que se vienen dando, estas preguntas que surgen hoy, tal vez podemos decir que hace más de 2000 años que nos hacemos las mismas preguntas, pero hay cuestiones que nos atañen, que son contemporáneas, son de la época en la que vamos viviendo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, antes preguntarse o antes tener el espacio en los hogares de decir, bueno, el sexo con el que naciste corresponde a los roles de género que te asigné. Vos estás haciendo cosas de que era muy normal en nuestra época, por ejemplo, que nos dijeran, bueno, las nenas, hacemos las mujeres, ¿no? De la casa hacen tal o cual cosa, hacen tal o cual actividad, cuidan, maternan, cocinan, lavan, no estudian. En el caso de los varones, el varón, bueno, es el que cuida, el que protege, el que de alguna manera es el sostén del hogar y que además no puede llorar. Y todos esos roles se van instaurando, se van quedando, ¿no? Como que metiendo, ¿no? en nuestro cuerpo, en nuestra esencia, y los seguimos reproduciendo sin cuestionarlos. Los llevamos adelante, simplemente Ajá. porque me lo enseñaron así y no los cuestionamos. Entonces la sociedad se desarrolla, las cuestiones culturales van tomando, ¿no? Esto de pasar el tiempo y bueno, pero en mi época era así. Y en mi época el viejo iba a trabajar y yo quedaba acá cuidando los gurises y los llevaba a la escuela y les cocinaba y los limpiaba y los bañaba. Uh-huh. Y yo, mamá, la que tiene el sexo, ¿no? Y el que de alguna manera el rol de género era indistinto al de su sexo. Entonces, eso fue pasando, pasa el tiempo y hoy por suerte, podemos cuestionar esos roles asignados al género debido al sexo con el que nací. Obviamente que no se dio de un momento a otro, ¿no? Fue un proceso histórico, claramente. Cuando empezamos a habitar los espacios de estudio, las mujeres, ¿no? Fue como un gran paso. Uh-huh. Antes, las mujeres, yo recuerdo que mi madre decía, bueno, pero yo no pude estudiar, no pude hacer el liceo, porque, bueno, al liceo iban otras. Yo de clase baja no podía ir al liceo. Y las mujeres tampoco era muy buen visto que fueran al liceo. Iban algunas, no todas. Uh-huh. También esa cuestión, ¿no? Y el varón, ¿no? ¿Cuál era el rol del varón? Los varones, vos te caíste, se caía el gurí,
che, no llores, no seas, ¿cómo estás llorando? Es que se le carga a ese varón un montón de cosas que no corresponden a la edad. Tampoco llore, mijo, llore. Hoy le decimos llore, está bien llorar. Hoy todo el mundo de alguna manera dice, no, está bien llorar, está bien que llore. ¿Cómo cargamos esas masculinidades, no? Que hoy por suerte estamos hablando de masculinidades. ¿Cómo cargamos a ese varón en asignarle cosas que para la edad capaz era muy chiquito, y nosotros desde ese bagaje cultural tan estructurado, tan pesado, les hicimos crear a la fuerza roles que capaz que no... Claro, cuando llorar es la primera defensa del cuerpo contra algo doloroso, ¿no? Sí. Naturalmente es así, más allá del sexo. Nacemos llorando, todos. No, pero nacemos llorando cuando nos enteramos que cómo están las cosas. Ahí es porque lloramos. También, aparte. Sí, es la primera línea de la primera forma de comunicarse cuando no estamos conformes con algo. Sí, pero viste que siempre es visto como algo, como debilidad, como algo malo, ¿no? Es visto como debilidad. En las mujeres sí, es como más naturalizado el tema del llanto y demás, pero en el varón es débil. ¿Por qué llora el varón? Entonces es como bastante jodido eso, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, de esa construcción, y que hoy podemos cuestionar esos roles de género y demás, de ahí nuestra invitada de hoy, que puede hablarnos con más propiedad, de alguna manera, porque integra el colectivo TVU, y puede contarnos un poco más de cómo se da esta cuestión del sexo, del género, y demás, para que en palabras que solemos usar todos los días, pueda ser más accesible y generar herramientas también para el otro y la otra, las otredades, poder hablar del tema. Perfecto. Bueno, primero me voy a presentar bien, ¿no? Mi nombre es Natalia, soy mamá de un varón transgénero e integro el colectivo TVU, que es TVU es la sigla, viene a ser Trans Boys, Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia. Es bastante largo porque engloba, aparte de las infancias y la adolescencia y a los adultos transgénero, también el acompañamiento de la familia. Y esto es súper importante porque justamente, como decía Angie, en la construcción del género la familia tiene que estar, porque cuando la persona nace le asignan el sexo, pero a veces esta persona con el correr del tiempo no se siente identificada con el sexo que le fue asignado al nacer. La identidad de género no pasa por el sexo que te asignaron al nacer, sino pasa por lo que vos sentís, cómo te sentís en frente a todos los demás. Entonces, en ese... Ahí hay como un conflicto. Sí. Hay, no uno, hay, por lo menos a mi forma de entender, porque ¿cómo le explicás eso a alguien que se ve gordo frente a un espejo cuando tiene anorexia, por ejemplo? Bueno, ahí ya entramos en otros temas, ¿no? Claro. También. Pero es más o menos... pero van como enganchados. Sí, pero también tenemos que hablar de la parte de cómo te sentís vos con respecto a lo que te asignaron, a lo que vos, o sea, cuando naciste te asignaron el sexo masculino. Vos, Nils, te sentís identificado con el sexo que te asignaron al nacer. Nunca te preguntaste a vos, nunca sentiste que ese sexo que te asignaron al nacer no era tal. Pero hay personas que sí lo hacen. En el caso de mi hijo, por ejemplo, él nació siendo mujer. Le dijeron, sos mujer, yo le di un nombre y él corrió su vida con respecto a lo que le asignamos al nacer, ¿verdad? Pero llegó un momento en que su cuerpo, sus emociones, todo lo que le estaba sintiendo no coincidía con lo que le habían asignado al nacer. O sea, no era solo la parte física, era la parte emocional. O sea, él estaba sintiendo que no era esa persona, no era Faustina, era otra persona. Entonces ahí está también el acompañamiento de la familia, la educación, el sistema de salud, todo lo que engloba la vida de cada persona, ¿verdad? Entonces, en ese camino es que los colectivos sociales y las instituciones tenemos que ayudar a esas personas a que encuentren un camino de
poder ser quienes son. O sea, entiendo que para muchas personas puede ser difícil de entender, complicado de aceptar, de que mucha gente se jacta de decir, no, tenemos que aceptar como Dios nos trajo al mundo. O sea, primero, ahí estamos metiendo religión que nada tiene que ver. Y segundo, que bueno, cada persona acepta lo que tiene frente a sus ojos. Y mucha gente no conoce. O sea, tiene miedo a lo diferente. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no sabe, porque no se interesa por tampoco descubrir y escuchar a la otra persona. Entonces, yo puedo decir hoy, a mí me costó como mamá entender lo que mi hijo estaba viviendo, pero después de que entendí los conceptos de qué era identidad de género, qué es la expresión de género, qué es la orientación sexual, que nada tiene que ver con la identidad. Vos podés ser un varón cisgénero. Cisgénero quiere decir que vos te aceptás con tu sexo asignado al nacer. Transgénero es cuando vos no te identificás con el sexo que te asignaron al nacer. Y la orientación sexual es por quien vos te sentís atraído, ya sea mismo sexo, sexo diferente. Nada tiene que ver con tu identidad. Vos podés ser un varón cisgénero que acepta su sexo asignado al nacer, pero te puede gustar el mismo género. Cuando decís asignado me suena como que alguien dijo que tenía que ser así. ¿No fue la naturaleza la que hizo eso? Bueno, en realidad... Porque de verdad me suena a que alguien dijo, bueno, va a ser hombre o va a ser mujer. Biológicamente nosotros entendemos que, bueno, que el hombre es el que tiene ciertos genitales y la mujer tiene otros genitales. Eso fue lo que nos enseñaron biológicamente, nos puede decir ¿sí? La profe acá también. Pero el sentir, la identidad no va en concordancia con lo que se asigna biológicamente. Vos podés ser, vos sos Nils y tenés genitales masculinos, pero vos capaz que el día de mañana ya no sentís ser un hombre. Varón, cisgénero, no. De repente mañana vos decís, no, mirá, yo no me siento a gusto con este cuerpo, no me siento a gusto con esto que estoy pasando. Yo me siento mejor por el otro camino, siendo, no sé, mujer, y bueno, y nadie te puede cuestionar eso que vos estás sintiendo. No sé si me explico. Sí, entendí. Lo que pasa es que es difícil de comprender para las personas. No es difícil de comprender, es difícil de aceptar, me parece, sí. ¿No? Yo creo que... porque hay que romper todo lo que uno ya tiene construido. Iba a acotar sobre eso, Nils, justo me leíste la mente, hicimos así una conexión por acá. y no transmitimos. Primero que nada, quiero agregar a esto que decía Nati, que todas y todos estamos atravesados por el género. Estamos atravesados. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto que decía. Voy a nacer con genitales que me hacen, ser hombre, mujer, y luego el género me atraviesa, sea femenino o masculino. Entonces luego de que soy atravesada por ese género, es cómo yo me vinculo en el mundo. Cómo yo voy a hacer, qué tipo de roles voy a aceptar y voy a tomar. Entonces a partir de ahí, bueno, ya empieza todo mi entorno a promover ese rol que de alguna manera construyen a partir de eso asignado del sexo, del sexo que tengo. A ver, si me explico. Por ejemplo, voy a decir de mi edad, ¿no? De mi época, de los 80, porque de alguna manera es como fue fuerte, ¿no? Veníamos post-dictadura, veníamos con un montón de elementos bastante pesados ahí. En cuanto a lo cultural, en cuanto a un montón de elementos. Entonces, a mí el primer regalo, que lo recuerdo así, era una muñeca de tul enorme, maravillosa. Y mi hermano un buggy. Mi hermano corría libre por el patio con el buggy. Yo arrastraba la muñeca. Y él andaba en buggy y mandaba pata como loco. Y yo, la muñeca. Alguien me preguntó a mí si yo quería un buggy. ¿O si mi hermano quería la muñeca? No. Nos regalaron según nuestro género. Yo tengo una nena, le regaló la muñeca porque se supone que a las nenas les gustan las muñecas porque después van a maternar, van a ser mamá, van a cuidar.
y el varón necesita un auto porque O la pelota. O la pelota. Tiene que manejar, tiene que andar ahí, él es el proveedor. Mi madre sabía de esto, mi padre sabía de esto. Claro que no. Lo Claro. hacían porque estaba naturalizado, porque era normal. Lo que pasa que hoy también es difícil. Lo que hacemos hoy, juzgamos el pasado con las reglas de hoy. Claro, pero no lo Lo que estamos pasa es que jugando. deberíamos tenerlo en cuenta con las reglas de ese momento. Claro, pero a lo que voy yo, por ejemplo, yo no culpo a mis padres porque me hayan regalado la muñeca, además era muy bonita. Le puse Angie. En realidad... Fino, fino. Entonces, yo no lo juzgo. Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Ahora la que está maternando en esta era soy yo. Claro. Exacto. Y tengo la responsabilidad de hacerlo con las herramientas que hay hoy. Exactamente, vos estás actualizada, entonces vos sí podrías hacer un trabajo diferente. Sin culpar, ¿no? Exacto. Culpabilizar a mis padres, por ejemplo. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y el contexto era otro y eran otras bueno. Total. Entonces cada uno va en su época haciendo lo que siente que corresponde. Por supuesto. Y lo que también lo cultural habilita que hagamos. Porque capaz que, ¿cuántas familias hay que las personas tenían un hermano gay o algo y no salía del closet hasta que no era grande? Porque también nuestra sociedad en aquel momento no habilitaba. Era como una vergüenza, decía, tu hermano es gay. Y era vergonzoso para la familia, porque no estaba en una época en donde pudieran tener herramientas para decir sí. Y claro. Hoy por hoy nadie está preguntándose si es gay o no es Hoy gay. no es noticia. Hoy no es noticia, por suerte. ¿No? Por suerte. Entonces estamos con esto de generar herramientas para ahora, ¿no? Exacto. Ahora, con los gurises que tenemos ahora. De nada sirve ir para atrás a condenar cuando No. La información y todo lo que había, las herramientas eran escasas, ¿no? Totalmente, totalmente. Aún así, los colectivos seguimos luchando en contra de la discriminación de todas las personas de la comunidad, no solo de las personas trans. Por eso la sigla es tan larga. Por eso este 28 de junio es el Día del Orgullo LGBTIQ+, porque antes era el orgullo gay solamente, porque bueno, fue lo que pasó en Stonewall en el 60, que fue como una masacre que se dio allí, y bueno, y ahora los 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, todas las comunidades, tanto de todas las de las comunidades de esta sigla, bueno, tratamos de reivindicar y de seguir cuestionando algunas medidas que bueno, que vienen pasando en todo el mundo, ¿no? Ya hemos visto que acá nomás, en Argentina, bueno, se está atacando otra vez a la comunidad, se está retrocediendo en derechos. Por suerte Uruguay estamos no bien del todo, porque tenemos una ley que avala a las personas trans y tenemos el matrimonio igualitario y eso lo celebramos, pero falta un montón de cosas para que las personas de la comunidad puedan vivir su vida a pleno como cualquier persona. Exacto. Déjame leerte algunos mensajes que han llegado. Bueno, buenos días, ponen acá, gran tema. Después Tefi acaba de escribir. Le mandamos un saludo grande a Tefi y a Guille del Horno de Tambor. Un abrazo ahí, amigues. Estamos llenos de estímulos y sobre información, que muchas veces criamos dudando si lo estamos o no haciendo bien. Los estoy escuchando, no me refiero en particular a este tema, sino a la crianza en general. Y es cierto. Sí, es tal cual. ¿Cuántas dudas, no? Porque claro, hay tanta información y información errónea también, ¿no? Por supuesto, y por eso es necesario, ¿no? De alguna manera, ir generando como estas herramientas a la población toda, ¿no? La sensibilización. Totalmente. A nosotros nos han tildado hasta de pedófilos. Sí, me imagino. Para que tengas una idea, a las familias, a los padres, a las madres que acompañamos a nuestros hijos, nos han tildado de todas las aberraciones que puedas escuchar. Y nosotros lo único que hacemos es acompañar. O sea, exacto. La persona cuando te está diciendo que necesita ayuda, lo único que tenés que hacer es acompañar. Y las infancias, por ejemplo, que todo el mundo se horroriza, que van a hormonizar niños y van a operar niños, no. Primero que nada, sáquense eso de la cabeza. Las infancias no se hormonizan, no se operan.
Las infancias lo único que hacemos es, pedimos que se los deje ser libres, que jueguen si quieren con muñecas, con pelotas, con lo que sea. Que se quieren disfrazar de princesa, los varones, dejémoslo que disfracen, es un vestido, no es nada más. No va a ser gay porque se ponga un vestido. Bueno, sí. O sea, no va a ser gay porque vea a 2 varones besándose en la calle. No va a ser gay porque vea a 2 mujeres besándose en la calle. O sea, tenemos que empezar a naturalizar cosas que a nosotros nos cargaron, que tampoco culpamos a las épocas pasadas. Total. Pero ahora, como dice Angie, tenemos herramientas para poder criar de otra forma. O sea, abrir la cabeza y no cerrarse a lo que veníamos trayendo de otros tiempos. Entonces, eso es lo que hacemos, acompañar a nuestros hijos para que, bueno, el sistema educativo pueda ser un poco más amigable, el sistema de salud pueda ser más amigable. Entonces por eso estamos ahí, acompañando para que, bueno, tengan un futuro bueno como cualquier otra persona. Bien, déjame leerte algún mensaje y también quiero dar un punto sobre eso que acabas de decir. Graciela dice: hola, primero de todo felicitaciones por tratar estos temas en un medio de comunicación. Creo que hay que empatizar, entender, comprender y aceptar más allá de las diferencias los sentimientos. Creo que ese es el camino. Orgullosa de mi Nati querida. Beso. Graciela. Bueno, gracias, Graciela. Hoy decías sobre la hormonización y todo esto en las infancias. Y eso yo lo leí, lo escuché hace un tiempo y me pareció un salvajismo de alguien que... Yo pensé que ya era ley que eso se iba a hacer o como... La ley integral para personas transgénero dice que a partir de los 16 años el adolescente o la adolescente puede empezar la terapia de hormonización con consentimiento de los padres, ¿verdad? No es que voy al médico y digo, mirá, me quiero empezar a hormonizar porque no me estoy sintiendo cómodo con mi sexo asignado al nacer. No, hay todo un estudio previo. Hay Bien. Un estudio del médico tratante, de la psicóloga tratante. Tampoco es una condición que tengan que ir al psicólogo para poder empezar el tratamiento. O sea, se supone que esa persona tiene que estar bien contenida más que nada. O sea, tener un bagaje de atrás que lo refuerce o la refuerce para salir a la calle y decir, bueno, yo soy esta persona. Entonces, no se hormonizan a los niños a las infancias. Bien, yo había leído sobre que en la infancia sí se podía hacer, si los padres, pero me parecía ridículo. Sí. Que padres decidieran por hijos que todavía no tienen las cosas muy claras. Sí me parecía que era acertado que hubiera una ley o algo que protegiera a las infancias frente a terceros, como por ejemplo el bullying en la escuela, en el liceo y todo eso, le diera las garantías de que no iba a pasar por nada de eso. Me parecía bien. Ahora, el tema de la hormonización me parecía y perdón si soy cuadrado, pero me parecía ridículo que alguien que todavía que no ha madurado todo eso no la ley, que quizás mañana tome otra decisión y sea tarde por la mutilación o por la hormonización o por lo que fuere. La mutilación, como han dicho, sí, uso los términos que leí. Sí. No sé la si mutilación, como dicen, son las cirugías que se someten las personas transgénero para sentirse acorde a lo que ellos quieren ser, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, de los varones trans, lo que pueden hacer es la mastectomía, que se quitan los pechos. En el caso de las mujeres trans se hacen la vaginoplastia, si no me equivoco, y se ponen pechos. Y bueno, después la faloplastia acá en Uruguay no se hace en Argentina, pero eso todo se hace después de los ¿Esa cuál sería? Claro. La prótesis del pene, ¿verdad? Ajá. Eso acá no se hace. Y los varones trans también se pueden hacerla, y no me sale bien el nombre, pero se puede retirar el ovario y todo eso, en el caso de que, de que decidan que no quieren procrear, ¿verdad? Uh-huh. Porque también tenemos ese concepto, que como son varones trans, no tienen por qué procrear. Entonces, tenemos que sacarnos el chip de que los varones sirven para esto y no para lo otro. Son varones trans que pueden tener incluso
sus ovarios, su útero y pueden procrear. Menstruar, ¿no? Menstruar, son personas menstruantes. Eso es un tema que también tenemos que tratar en los liceos, porque hay bastantes gurises y gurisas que están pasando por esta situación, y para ir al baño es todo un tema. Los Exacto. mandan al baño del profesor, por ejemplo. Y tenemos que empezar a entender que los baños tienen que ser universales. Punto, fin. Porque hay personas que, y te voy a volar la cabeza, sé que esto es así, pero hay personas que no se identifican ni con un género ni con el otro. Fluctúan entre ambos. Entonces, ¿cómo haces como esa persona que no se identifica con ese, ni con un género ni con el otro? Va a cualquier baño, ¿entendés? O sea, tenemos que empezar a ser más inclusivos en todo ámbito de la palabra. Para arrancar, el baño de hombres, en vez de tener una taza, debería tener un water, me parece correcto. Totalmente. Porque el tipo tiene que cagar parado, por ejemplo, Sí. para ir, claro, totalmente. para que se entienda. No fue nada Sí, sutil sí, eso. Sí, las cosas Fue por su directo. nombre. Sí, pero es que es tal cual. O sea, dejemos esos baños de antaño, por Claro, favor. yo quería agregar algo además a toda esta discusión sobre la ley, que en nuestro país, cuando hablamos de ley, nosotros estamos hablando que surge a partir de los movimientos y colectivos sociales, sube lo que tiene que ver con diputación y demás, o sea, tiene que pasar por procesos, pasa 42 días ya, baja, con modificaciones, bastante cuestionado. vuelve a subir, sube a senadores, 42 días más, baja y después va al Ejecutivo. Y se discute en Parlamento. O sea, no es un proceso que se da de un día al otro. Son procesos largos, extensos, en donde cuando se va a legislar se trata de tener todas las garantías para la población. Entonces, no es que se legisla cualquier cosa, no, se legisla como con un respaldo realmente de profesionales, de colectivos que sostienen y demás, para darle garantías a toda la sociedad. Claro. O parte de ellas, o las minorías también, ¿no? Yo espero que Uruguay esté a la altura. Bueno, Ay, estamos, pero en ese proceso, estamos como en una meseta, te diría, porque, por ejemplo, la ley está promulgada desde del 2019, perdón, me tranqué. Pero aún así hay mutualistas que se niegan a atender a las personas trans. O sea, cuando la ley lo dice perfectamente. Entonces tenemos aún mutualistas que le niegan ese derecho a las personas. No cumplen con los estándares del tratamiento de hormonización, no cumplen con las cirugías. Para que tengas una idea, nosotros como colectivo tenemos un listado que acercamos a las personas que entran al colectivo, esas familias que vienen buscando contención y apoyo para sus hijos. Tenemos un listado de cada mutualista o de cada dependencia de ACE con referentes amigables, profesionales amigables. uh-huh. O sea, amigables significa que va a tratar bien a tu hijo o a tu hija. ¿Dónde se puede concebir que un médico no te trate bien? Sea tu género cual sea. Entonces me parece que nos falta un montón. Por suerte celebro que la Facultad de Medicina haya incorporado en su matrícula, en su currícula, mejor dicho, lo que es el tema diversidad de género e identidad y todo lo demás. Que ahora se van a formar profesionales y que van a saber, y sensibilizados y actualizados, ¿verdad? Uh-huh. Fundamental. Sí. Nati, te quería hacer una pregunta. ¿Hay algo previsto, alguna actividad prevista con respecto al 28? Sí, mira, el 28 no lo vamos a hacer porque, bueno, cae un sábado y sabemos que las instituciones, porque aparte de eso, nosotros como colectivo integramos el Consejo Departamental de Diversidad Sexual, junto con los organismos del departamento, está MIDES, que es el rector del consejo a nivel nacional, y en cada departamento es el que se encarga también de ser el rector de los departamentales. Y bueno, y los vamos a hacer el viernes 27 de 10 de la mañana a 12 en Cusel, en la Casa de la Universidad, que gentilmente nos acompañan y nos apoyan siempre. Y bueno, ahí vamos a estar haciendo una charla y vamos a estar también haciendo un lanzamiento de lo que va a ser la nueva policlínica de diversidad, que celebramos también este apoyo por parte de todas las personas que están en la RAP y que también acompañan en el consejo. Y bueno, creo que es un paso bastante importante porque se va a priorizar la salud integral y no solo la hormonización y la atención, lo que significa la medicina, sino que va a ser más allá. Uh-huh. Se va a escuchar al paciente, a esa persona que viene cargada de un montón de cosas, no solo
de querer hormonizarse, ¿verdad? Claro. Preguntas que llegan. Por ejemplo, acá Marcos pregunta, ¿una ginecóloga debe atender a un hombre? Yo creo que sí. Debería. Por ejemplo, mi hijo en este momento se tiene que ver con una ginecóloga, porque sus órganos internos siguen siendo femeninos. Esto exige médicos más preparados, de forma hasta en psicología, no sé. Un montón de Yo cuestiones, creo que ¿no? preparados humanamente. Exacto. Yo creo que la humanidad, bajarlos a la tierra. nos tiene que atravesar la humanidad en todo, todo lo que si hacemos. hay médicos escuchando, Justo por lo favor, hablábamos fuera de dos de cosas micrófono. necesitan, 2 asignaturas más, una de humanidad y la otra es para que se entienda Filosofía. lo que escriben. Yo los invito a que Filosofía. los invito a que busquen en YouTube o en las redes sociales al doctor Turco Márquez, Daniel Márquez, y que lo escuches hablar. Vos, Nil, que tenías un montón de dudas ahora con respecto a las infancias y demás, búscalo. Y la gente que está escuchando el programa, lo buscan al Turco Márquez y se aseguran de escuchar a una persona que está íntegramente relacionada con la comunidad y que trabaja excelente. Bien, sería bueno un día traer a alguien también, que me gustaría que vinieras otro día, Nati. Bueno, Porque esto me parece ¿cómo que no? apenas rozamos la superficie. Estamos total. a las órdenes como Y siempre. el otro es que también quiero que quede claro que yo las preguntas que hice, las hice porque las leí. Yo de esto no sé nada. No, sí, Tampoco tengo hijos, no sé qué es estar en un lugar o No te en otro. preocupes que yo tampoco tenía idea de nada. Y también me gustaría que entendieras que lo hice lo más respetuosamente posible. Sí. Más allá de un montón de preguntas que me surgen y que yo las tengo que hacer porque me interesa saber y porque siempre alguien del otro lado también las necesita. se va a sentir Totalmente. identificado. Y entonces, como soy la voz del pueblo, tengo que preguntar Bueno, todo. y ni que hablar, que bueno, que yo estoy a las órdenes, yo soy referente del colectivo acá en Melo Cerro Largo. Somos 3 mamás ahora en la actualidad del colectivo. Y bueno, que cualquier mamá, papá que tenga dudas, que tenga pasando a su hijo, a su hija, a su hija por esta situación, que me puede contactar, que lo vamos a asesorar, cómo es el proceso, cómo acompañar a su hijo, a su hija, a su hija y nada. Perfecto. Que esto es así, acompañar. Genial. Bueno, no sé, Angie, si quedaste con algo para agregar. En realidad, Nils, mientras ella hablaba y demás, se me ocurrían un montón de cuestiones filosóficas de las cuales podemos vincular estigmas, estereotipos, o sea, un montón de elementos que rondan en nuestra sociedad todo el tiempo y nos dicen cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer y de qué manera, bien, mal, y somos bombardeados por la información, por un montón de elementos, ¿no? Y el texto que se me vino a la mente, que lo recomiendo para quien quiera, es Aporofobia de Adela Cortina. No solamente habla de las cuestiones, por ejemplo, que hablaba de discriminación, sino también discriminación, racismo, y elabora desde la herramienta interseccionalidad cómo somos atravesados por diversas vulnerabilidades. No es lo mismo ser un varón cis, género blanco, que ser un varón homosexual afrodescendiente. Exacto. Cómo es atravesada esa persona, ¿no? A partir de un montón de vulnerabilidades que la cultura la establece como vulnerabilidad porque no hay derechos, hay un montón de cosas que corremos de atrás, y que tenemos que todo el tiempo estar en esta tan vertiginoso, ¿no? del mundo que nos atraviesa y generando herramientas para poder sostener también y que el mundo sea más amable y agradable para todos quienes habitamos. Entonces Y antes de cerrar y terminar, quería agradecer a todas y todos quienes concurrieron ayer del colectivo Cultiva Cultura. Sí, que asistieron al cineforo comunitario, estuvo súper. Vi las fotos. Aparte compartieron la película junto con los actores. Sí, también estuvo genial. súper lindo la charla después que se dio. Bueno, Hay que agradecer. Nati, gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y siempre a las órdenes. Y gracias a Angie también. A vos, Nils, y a ustedes. Gracias. Nos vamos, nos tenemos que ir. Hasta aquí Viva la Mañana por esta semana. Volvemos el lunes y aprovecha el día que está fantástico y con los colores y la temperatura justas. El presente es perfecto. Siempre es perfecto. Viva la mañana. Chau, chau.